para que veáis un poco el seguimiento, todas las ideas de trading que yo ahora mismo presento y que vamos a comentar respecto a la última semana, alguno que esté perdido y que esté entrando de nuevo al webinario, ¿dónde puede seguir esto, no? Típico un poco despistado. Entramos al portal del cliente, dentro del portal del cliente en la plataforma, que es donde estoy yo ahora mismo, y vamos a, en la parte superior, noticias y análisis, canal Renta Markets, ¿vale? Aquí vamos colgando pues los diarios de mercado, los análisis técnicos diarios y las ideas de trading, que es lo que un poco vamos a explicar. Yo en este webinario lo que explico es un poco cómo hacemos la configuración del mismo. Lo primero que hago es las nuevas ideas que hemos hecho en los últimos 7 días, un poco las explico más detalladamente y luego pues vamos haciendo un repaso de la cartera, ¿no? De aquellas operaciones que se hayan cerrado, aquellas que todavía tenemos abiertas y así un poco vamos viendo cuál es la evolución de las mismas, organizándolo un poco de esa manera. Entonces, bueno, esta última semana vamos a comenzar. Simplemente, como teníamos también muchísimas ideas que estaban abiertas, pues hemos abierto un par de ideas nuevas, una en divisas, que es vender corona sueca contra el yen. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Y otra que la hemos hecho en el día de hoy, que aquí lo veis, es también un poco vender crudo el vencimiento, el West Texas, el vencimiento de julio, ¿vale? Son las dos ideas nuevas que vamos a explicar. Bueno, voy a empezar por la corona sueca respecto al yen. En ese sentido es venderlo a... Aquí veis, repito, ¿no? Intento tampoco repetirme de otros webinarios, pero para que veáis. Veis un poco el cuadro de toda la idea, la tesis, es decir, cuál es el análisis que hay detrás del planteamiento que nosotros hacemos y cuáles un poco los argumentos por el cual coger esta posición, repito, de trading. Y siempre que hablamos de ideas de trading, ideas más especulativas, siempre tenemos que tener, bueno, yo creo que en todas las inversiones que hagamos en nuestra vida, en todo tipo de activos, pero bueno, pues en productos un poco más a lo mejor especulativos o de corto plazo, con mayor motivo, ¿no? Debemos de tener una gestión del riesgo, en este caso nosotros lo hacemos mediante un stop loss y un objetivo también de beneficio o profit, como lo queramos llamar. Pero bueno, aquí la idea que planteamos la semana pasada, creo que el pasado día 20, era venderlo en el entorno de los 11,18, ¿vale? Esta posición ya estamos dentro, ahora la veremos. Y bueno, como veis un poco en el gráfico, pues indicadores, osciladores que nosotros seguimos bastante, como es el caso del RSI, veis en fuerte zona de sobrecompra, aquí lo veis en el indicador superior, por encima de 75, niveles que históricamente han sido niveles en los que el precio ya un poco se ha ajustado. Y también aquí a lo mejor en este gráfico no se ve del todo bien, ahora iré yo a la parte de gráficos de la plataforma, de toda la caída desde prácticamente principios del año 2020, o sea, digamos una clara tendencia bajista de vender corona sueca respecto al yen, bueno, muy motivada, sabéis que el yen es un gran activo refugio, muy motivado pues en esa línea de mercado bajista o de venta de activos de riesgo, que desde más o menos los mínimos de abril, como aquí lo veis, ahora en un gráfico más grande lo vais a ver perfecto, veis cómo esa tendencia, bueno, parece que está cambiando, ¿no? Tampoco es que haya cambiado, porque como veis claramente aquí, si unimos máximos decrecientes, pues el precio se está encontrando respecto a su directriz desde esos comienzos de año y está aproximadamente en el 50% de toda la corrección de este movimiento bajista, ¿vale? También otro nivel clave a tener en cuenta, por lo que nosotros vemos que puede haber, bueno, pues un cierto agotamiento de este movimiento de rebote, ¿vale? Porque es un movimiento de rebote de la tendencia bajista previa, ¿vale? No nos olvidemos siempre un poco poner en situación el movimiento del precio dentro de su estructura temporal. Y bueno, pues luego también, como he dicho anteriormente, ¿no? Veis claramente un posible nuevo máximo decreciente en el que, bueno, pues se cumpliría y seguiría vigente, perdonar, esta directriz bajista desde principios de año, ¿no? La directriz bajista es básicamente unir máximos decrecientes, ¿vale? Un poco la explicación teórica, ¿no?
en el que marcas perfectamente una tendencia bajista como se ve aquí desde principios de año. Entonces, bueno, voy a ir un poco a mi espacio de trabajo, que aquí lo veo mejor, y en posiciones abiertas, en el SEC. Esto es una posición también defensiva, ¿no? En un entorno en el que es verdad que las últimas semanas y la última semana igual, los activos de riesgo han continuado comportándose bien y hoy, aunque es un día especial porque es el Memorial Day en Estados Unidos, creo que Londres está cerrado, Estados Unidos las acciones están cerradas y los mercados de futuros creo que cierran a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, es un día con poco volumen y que es festivo por los caídos de todas las guerras americanos. Es un día, bueno, pues la verdad que de pocas referencias, pero bueno, es verdad que en Europa en general también ha empezado bastante bien, ¿no? Y creo que estábamos subiendo en torno al 1% a la mayoría de los índices europeos de media. Bueno, aquí lo veis un poco más en grande la forma, lo que comentábamos. A nivel de indicadores, pues esto fue la semana pasada, como veíamos el RSI por encima de 75, fuerte nivel de sobrecompra, en los que ya históricamente, pues como veis, ¿no? Desde diciembre del año pasado, que llegó a niveles de 82, fijaros, en estos máximos de diciembre, que es cuando empezó todo el movimiento bajista, ¿no? Es decir, bueno, estos niveles de sobrecompra no se veían desde prácticamente de la última fuerte caída que comenzó, ¿no? Entonces, bueno, es un nivel en el que podemos estar viendo que este movimiento de rebote desde mínimos de abril se pueda estar un poco cansando. Como decía, ¿no? Formación de un nuevo máximo decreciente. Aquí 1, 2, 3, 4, un posible quinto, no parece muy claro, pero podría ser, también otra posibilidad para buscar aquí ventas y retroceso en el precio. Y bueno, pues es un poco la principal argumentación. Y como decía, un poco también los niveles de FIBO, que es importante también para medir correcciones dentro de tendencias previas. Bueno, bastante como una referencia, porque para mí los indicadores, siempre les digo lo mismo, son un poco muletas operativas. Si yo mido todo este movimiento bajista desde principios de año, desde enero, en los 11,75, pues desde que comenzamos el rebote, pues hemos recuperado, bueno, más del 50%, ¿no? Ahora estamos en el 61,8, que es otro de los niveles clave, y qué casualidad que desde donde en los últimos, desde el viernes pasado y en el día de hoy, bueno, el día de hoy es verdad que está un poco rebotando ligeramente, pero bueno, parece ser que está formando un nuevo máximo decreciente que apoyaría pues esta un poco idea que planteábamos, ¿no? Y aquí lo veis, ¿no? Como siempre marco en horizontal negro la línea de venta, en donde entramos vendidos a 11,18. Ahora mismo está pues un poquito por debajo, más o menos como nada, muy poco, ¿no? 7 pipos, ¿no? 6 pipos por debajo. Stop 11,34 por encima del máximo que formamos la semana pasada para protegernos, un stop bastante lógico. Y bueno, pues veis que el objetivo tampoco es buscar que este movimiento de rebote realmente se destruya, ¿no? Empezamos a ver ventas fuertes, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues un poquito por debajo del mínimo que ha hecho hoy. De hecho, si aquí, desde la zona de rebote, hacemos... Ahí, a ver si me deja... Bueno, qué mal. Ahora. Unimos mínimos crecientes, ¿vale? Para mí una tendencia alcista, bueno, pues tiene que haber como mínimo 3 toques. Como 2, 3 toques como mínimo, ¿no? Aquí en esta zona de rebote, bueno, pues mínimo 2 toques. Y bueno, pues podría coincidir, bueno, pues con la parte, con un nuevo toque en esta directriz alcista, en esta zona de rebote desde mínimo, ¿no? Un poco ese movimiento, sobre todo en el que veíamos que había cierto agotamiento o cierta sobrecompra en la corona sueca respecto a yen y que además también acompaña mucho a esa línea defensiva, que siempre digo, todo lo que sea comprar yenes y que el mercado otra vez vuelva a un momento de tensión, pues nos va a servir también como cobertura de nuestra cartera de acciones, ¿no? A lo mejor que puede ser un poco lo más normal o lo más habitual que podáis tener, ¿no? Y eso siempre va a servir como una especie de hedgeo. Bueno, esto por un lado, en divisas, la nueva un poco planteamiento que habíamos, la nueva idea que habíamos plasmado en los últimos días. Y en el día de hoy hemos vuelto, ya lo hicimos hace unas semanas,
y cerramos un poco antes de tiempo. Ya sabéis que los futuros llegaron a entrar en negativo, colapso de la demanda, posterior colapso bueno, histórico, ¿no? Lo que vivimos, aquí lo tengo pendiente, es histórico lo que vivimos con el petróleo negativo, en el que nadie quería coger los barriles porque no había dónde almacenarlo. Eso pasará a la historia. Un primer colapso de demanda, bueno, pues evidentemente por el coronavirus, y luego pues un colapso absolutamente también de oferta, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Lo que vivimos. Y bueno, hicimos un planteamiento que salimos antes de tiempo, y lo que ahora un poco estábamos viendo, como también un poco planteamiento de corto plazo de trading, bueno, pues un cierto agotamiento en todo ese movimiento de rebote también desde mediados de abril, ¿no? Veis un poco un gráfico muy parecido, ¿no? En gráfico diario, en series diarias, a lo que veíamos anteriormente del SEC Corona, el SEC Yen, que no sé la correlación que tienen los dos activos, no tengo ni idea, seguramente sea mera casualidad, pero bueno, más o menos desde los mínimos de abril, fuerte rebote que prácticamente pues el petróleo ha doblado por dos. ¿Qué estamos viendo aquí actualmente? Bueno, pues también lo mismo, ¿no? Indicadores muy sobrecomprados, por encima de 75, en este caso el RSI. No he visto la verdad que no, el MACD todavía, bueno, no está dando, el histograma parece ser que se pueda estar girando a la baja, como veis ahora mismo, el histograma un poco son las barritas, pero bueno, todavía digamos que tampoco están dando grandes señales, pero sí que es verdad que un fuerte movimiento de sobrecompra, en este caso en el crudo, después del fortísimo rebote que vimos desde mínimo. De hecho, la última semana veis que el precio, pues prácticamente bastante errático, ¿no? Y se ha lateralizado, pues en esta zona, pues entre los 30 y pocos y los 30 y... No llega a 35, ¿no? Entonces, bueno, luego también eso lo poníamos en la idea. Aquí tenéis un poco explicada más en detalle, ¿vale? Para que lo veáis, pero bueno, básicamente yo os lo intento resumir. Aquí es un gráfico muy interesante que sale todos los viernes, que son estadísticas del famoso COT que se llama, de las posiciones, en este caso de gestores de dinero, que evidentemente no son traders particulares, mueven muchísimo más mercado, y cuál es el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento largo en el WTI, el posicionamiento corto, que sería en este caso los contratos en corto, veis claramente que hay mayor posicionamiento en largo que en corto, y luego la posición neta, ¿no? Pues evidentemente, si voy 100 y 50, pues la posición neta es 50 en largo, ¿no? Aquí no descubro nada. Y como veis claramente en el neto, cómo está un poco la línea en máximos prácticamente desde el año 2018, ¿no? Bueno, es un síntoma también de que ha habido un fuerte movimiento también en el corto plazo, después de esos grandes momentos de tensión, y bueno, pues que ahí nosotros pensamos que puede haber alguna oportunidad para que haya una cierta corrección. Ya veis que cierta corrección que marcamos nosotros. 29.50 el objetivo, nuestro profit. Ahora estamos, bueno, pues, todavía, perdonad, que esto no lo he indicado, todavía no hemos entrado, esta orden está pendiente. Aquí en mi espacio de trabajo, también, esto también me gusta explicarlo, pero esta, igual que la corona sueca respecto al yen, ya entramos la semana pasada, esta idea, que ha sido la más reciente, que la hemos hecho en el día de hoy, todavía está vigente, ¿vale? O sea, todavía no ha entrado la orden al mercado, ¿vale? Para que un poco nos pongamos en situación. Cuando no entra la orden, yo siempre pongo las líneas horizontales de forma discontinua, ¿vale? Para que lo sepamos un poco diferenciar. Bueno, buscar un poquito este rebote, un poco en 30 bajos, 29,5, básicamente, y bueno, y protegernos pues por encima de este máximo para darnos un poquito más de margen, pues en la zona hemos sido un poquito más conservadores, en la zona de $37 aproximadamente. Este es el vencimiento de julio, que vence en junio, ¿vale? Para que lo tengamos claro en ese sentido. Y bueno, básicamente un poco la idea, ¿no? Es decir, de todo este fuerte movimiento, bueno, pensamos que hay ciertas señales de agotamiento e intentar buscar pues una corrección o una pequeñita corrección o que el precio pueda llegar a descansar, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Y bueno, pues la verdad que esta semana han sido las dos ideas nuevas, ¿no? Que no hayamos comentado anteriormente. Ahora vamos a pasar un poco a la zona de repaso, tanto en aquellas estrategias que ya se han cerrado como las que aún seguimos vigentes. Entonces, bueno, vamos a ir un poco primero con las cerradas, que la última semana pues nos han abandonado
tres estrategias, una en positivo, en este caso en el corto que hicimos en ACS, y dos tocando stop, que fueron las dos en divisas. Y bueno, pues por empezar un poco por el mercado Forex, el Aussie canadiense, que también lo veíamos hace ya, bueno, llevamos ya unas semanas, yo creo, con el trade. Aquí lo veis, ¿no? Entramos a principios de mayo. Bueno, estaba, como veis, bastante errático, ¿no? Bastante lateral, acabó de romper este máximo anterior y tocó el stop, pues, para luego otra vez irse para abajo, llegó a tocar la zona de 0,9175, era teníamos nuestro stop. Bueno, pues hay que cumplir la estrategia, tocó stop a otra cosa, ¿no? Ahora otra vez está un poco por debajo de estos niveles. Bueno, pues lo que hemos podido ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Aussie CAD, pues, como he comentado en varias ocasiones, ¿no? El Aussie está muy vinculado a el movimiento de los inversores por comprar activos de riesgo, ¿no? Y como sabéis que llevamos, bueno, pues un movimiento muy fuerte de rebote, incluso la semana pasada también tuvimos buen cierre en Estados Unidos, la mayoría de los activos de riesgo, buen comportamiento, pues esto pues ha ido que al final, pues esta estrategia a lo mejor un poquito más para buscar este retroceso después de toda esta fuerte subida que había tenido desde marzo, prácticamente, bueno, apenas sin corregir, bueno, pues nos ha producido, tocó el stop y nada, ya otra cosa. Y algo parecido en el euro-yen, ¿no? Que en este caso, pues fíjate, nos fue bastante bien al principio. Entramos prácticamente cuando empezó a haber una ruptura y pensábamos que además podía ser un poco más estructural. Fijaros qué lejos, ¿no? Y qué buena simetría, ¿no? Teníamos rentabilidad-riesgo en esta estrategia. Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre que vayamos a hacer una estrategia de trading, es importantísimo que como mínimo lo que vayamos a ganar sea lo mínimo que estamos dispuestos a perder, pero debería ser mayor. Pero eso como mínimo, o sea, lo que no puede ser es que hagamos una estrategia en la que que estemos dispuestos a ganar 2 por 5 que queramos perder. Eso a largo plazo es esperanza matemática negativa. Hay que intentar evitarlo y mejor salir por stop y no pasa nada, ¿no? Como en estos dos casos, superó el máximo anterior, aquí también un poco por encima de la media de corto plazo de 50 días y bueno, la verdad que luego se ha ido para abajo, pero en este caso ya está. Aquí era un poco más estructural, también era una forma también de cubrir, vender euros y comprar yenes, un hedgeo, pues el mercado evidentemente sigue comprando riesgo, pues el yen se debilita, ¿no? Y el euro, pues es verdad que las últimas semanas ha tenido un buen comportamiento que está, parece ser, bueno, corrigiendo ligeramente en los últimos días, ¿no? Además, el tema, también comentábamos que podíamos entrar en un entorno un poco más volátil para el euro, pues con todo el tema del Tribunal Constitucional en Alemania y que eso, bueno, pues podría abrir un escenario un poco más inestable, ¿no? O menos claro para los inversores y ya sabéis que eso siempre provoca ventas, ¿no? Pero bueno, en este caso hay que saltar el stop, hay que seguir el plan y a otra cosa. Y bueno, esto lo voy a borrar para luego la semana que viene no acumularlo. Y bueno, y la que sí que efectivamente nos saltó el profit, en este caso fue en acciones, fue en un corto que teníamos, vale, aquí lo vemos, ¿no? Cómo entramos, a ver, que pongo un poco que se vea bien el gráfico, ¿no? Fortísimo, ¿no? La recuperación que tuvo al 61,8 de toda la caída del COVID-19, por decir, vamos a llamar la caída del COVID-19, rebote de 61,8% de retroceso. Bueno, pues aquí ya vemos ciertas divergencias, fijaros, ¿no? Máximos y mínimos crecientes en el precio, máximos decrecientes en indicadores como el RSI, bueno, pues señal bajista, no quiere decir que se cumpla, en este caso se cumplió, entramos cortos a 23,90, tuvimos aquí, la verdad que bastante buen timing, y bueno, lo voy a marcar aquí, porque ya se ha hecho con... Y nos tocó la semana pasada el profit en 21,25, que es donde lo teníamos marcado, es de, bueno, pues parece ser que aquí el precio tocó los 20 y volví un poco a entrar un poco de papel, ¿no? Pero bueno, bien, este hedgeo y un poco venta o esta corrección de ACS que, bueno, pues ha funcionado bien, ¿no? Aquí, sobre todo, bueno, con estas ideas, como decía, como nos marcaba las divergencias, son indicadores son bastante potentes, ¿no? En ese sentido, incluso más que cuando, desde mi punto de vista, ¿no? De que cuando te marca la propia sobreventa, ¿no? La propia sobrecompra en este caso, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? La sobrecompra, bueno, pues sí, niveles de 61, 23,50, pero el precio sigue un poco, pues,
no haciendo mucho caso a lo que dicen los indicadores, ¿no? Y ese tipo de divergencias del precio de los indicadores suelen ser señales bastante fiables, ¿no? Bastante fiables. A mí me gusta bastante tenerlas como referencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, no me entretengo más con esto, nos tocó el profit y era la tercera estrategia y la última que nos cerró la pasada semana. Y bueno, ya por terminar, hoy vamos a ir haciendo un poco seguimiento de las que tenemos. Voy a ver si consigo que no se me pase mucho el webinario de la media hora a los 35 minutos. Vamos un poco al seguimiento de las ideas que tenemos actualmente abiertas, ¿vale? Bueno, en divisas tenemos... Vale, SecGen, efectivamente, que este ya le habíamos comentado. Seguimos manteniendo como un poco la más antigua el corto de dólar franco suizo. Bueno, aquí lo vamos a ver. Es que la verdad es que no ha pasado nada la última semana, ¿no? O sea, el precio se sigue comprimiendo. Está claro que va a haber una explosión en alguna que otra dirección, pero sigue absolutamente lateralizado, ¿no? Caída del COVID, es decir, se vendió dólar, se compró franco suizo, se recuperó prácticamente, bueno, prácticamente no, se recuperó en V, y a partir de ahí empezó a hacer una cuña con una especie de formación triangular en el que el precio se ha ido comprimiendo, que acabará rompiendo, y es lo que ha hecho esta última semana, ¿no? Prácticamente. Nosotros aquí tenemos un stop protegido, estamos vendidos, ¿vale? Es una estrategia también un poco más de cobertura, más de hedgeo, como muchas de las que solemos hacer. Aquí tenemos el stop en la zona de 0,9522, perdón, el profit y el stop en 0,9630 por encima del último máximo, bueno, el último máximo relevante, que no, pues si lo podemos llamar, ¿no? Aunque ha habido aquí también varios máximos decrecientes como decir. Pero bueno, no ha pasado mucho más. Ligeramente el precio por encima de nuestro short, de nuestro corto y poco más que comentar, ¿no? De lo que ha ocurrido en los últimos días en el dólar franco suizo, que es una idea que todavía sigue vigente. Por otro lado, el Aussie, que teníamos otra idea, en este caso también vendido con su compañero, su compadre, el dólar neozelandés. En este sentido, la verdad que bastante bien. Se está cumpliendo, no ha tocado todavía el profit, que lo teníamos aquí cerquita del mínimo anterior, en 1,06 bajos, pero como veis, bueno, pues entramos cortos en unos 0,7 largos, casi 1,08, y bueno, estamos como ahora mismo unos 40 pipos, ¿no? Por debajo. Aquí veis también claramente lo que os decía, ¿no? Que Estelas, un poco revisando las estrategias que van funcionando bien, de nuevo, ¿no? Fijaros qué divergencia tan clara, ¿no? O sea, 3 máximos decrecientes en el indicador, el precio del activo sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, sigue subiendo, y eso, bueno, pues es una señal, bueno, pues de debilidad o de que este movimiento este fuerte movimiento de subida, pues pueda estar llegando a su fin, ¿no? Aquí además en los dos, ¿no? O sea, divergencia bajista en el MACD y divergencia bajista en el RSI, ¿no? De 8 periodos. Bueno, señal bastante fuerte. Por el momento no ha tocado profit, pero bueno, estamos un poco en la buena línea y en los últimos días, hoy en el día de hoy un poco rebotando, bueno, rebotando, tampoco es que se haya movido mucho, 0,14, se ha movido prácticamente nada. Pero bueno, la verdad que los últimos días sí que ha ido a favor de nuestra dirección. Y bueno, ya por acabar con divisas, me queda por ahí la libra corona NOK, que es la corona noruega. Aquí vamos comprados, como veis, desde el lunes pasado, y la verdad que el precio, bueno, se ha estado un poco metiendo por debajo de nuestro precio de compra, que está ahora mismo en nuestro precio de compra. Entramos a 18,26, pues debe estar el precio más o menos al pipo. Y tampoco ha pasado grandes cosas, ¿no? Después de todo este movimiento bajista, bueno, pues nosotros pensamos que el precio también, posible giro del MACD, como veis aquí el RSI también bastante sobrevendido y que podría estar llegando a su fin, ¿no? Por el momento parece que estamos viendo pues una zona de consolidación y vamos a ver si al final se produce pues esta corrección o este rebote sobre este movimiento bajista anterior, ¿no? Objetivo
12,68, pero como veis, bueno, pues tampoco en los últimos días ha habido gran movimiento. De hecho, estamos un poco al precio de entrada, ¿no? Actualmente sobre 12,25. Y bueno, en metales, a mí es que cuando hablo de oro y tal, pues me parecen como una divisa, ¿no? Entonces, creo que es una unidad de cambio. Entonces, lo meto dentro de las propias divisas. Entonces, también lo vamos a analizar. Aquí estábamos con una posición comprada, ¿no? Habíamos tenido en este relativo lo que un poco estábamos buscando. A ver, lo veo un poco mejor. Lo que estábamos un poco, bueno, pone un poco en situación, ¿no? En febrero, fuerte movimiento del oro, subida COVID, el mercado se protegió bastante comprando y vendiendo plata en ese sentido, pero luego a partir de marzo, famosos mínimos de marzo, yo creo que ya conocidos por todos, pues el mercado el oro lo empieza a hacer de forma relativamente bastante mejor que el propio oro, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que podía encontrarse pues un soporte en su media de largo plazo de 100 días, que es prácticamente pues como medio año. También, como veis, ¿no? Indicadores bastante, el RSI en niveles que no veíamos, RSI sobrevendido a 11,23, ¿no? Fijaros, niveles que no veíamos desde prácticamente diciembre del año pasado, ¿no? Donde, bueno, pues aquí poco a poco se fue haciendo un nuevo movimiento al alza, ¿no? Bueno, de la plata del oro respecto a la plata, perdonadme. Y bueno, pues la idea sigue vigente, stop protegidos por debajo del mínimo anterior, bueno, le damos un poquito más de margen e intentamos otra vez buscar un poco un rebote a la zona de 108 aproximadamente, que es, bueno, pues zona anterior de soporte, ¿no? Como veis aquí anteriormente ya fue un nivel en el que entraron compras. Bueno, vamos a ver efectivamente, por el momento, pues los últimos días, como veis, pues el precio ha consolidado y no ha hecho grandes cosas, ¿no? Este par. Y bueno, el SEC-GEM era el que hicimos la semana pasada, que ya lo hemos comentado, el corto Ender Corona Sueco respecto al yen en las nuevas ideas, en ese sentido. Y bueno, pues ya termino en renta variable. Aquí meto acciones e índices, al final es lo mismo, un índice está compuesto por acciones. Entonces, bueno, comenzamos también con el corto histórico que llevamos con el Standard & Poor's, que, bueno, pues por el momento no está funcionando muy bien el mercado, bueno, pues con mucha fuerza y Estados Unidos pues sigue con bastante fuerza. Entramos a finales de abril, ya prácticamente vamos a hacer un mes con esta idea, pero bueno, es verdad que tenemos stop en 3.022, las zonas de 3.000 puntos es una zona pues, de muchísima referencia, ¿no? A nivel técnico, ¿no? Para todos los inversores y vamos a ver, ¿no? Cómo el precio responde, ¿no? Está claro que hoy otra vez, bueno, pues los futuros están abiertos, hoy imagino que poco volumen, pero con bastante fuerza, igual que en Europa, no sé, fijaros, ¿no? 1 y pico, ¿no? Estamos subiendo hoy, precio por encima del máximo anterior, bueno, pues, por el momento seguimos protegiendo nuestro stop y veremos qué ocurre, ¿no? Si el mercado pues sigue mostrando fortaleza, pues, habrá que ejecutar stop y a otra cosa, ¿no? Pero bueno, por el momento la idea sigue vigente y bueno, pues por encima de los 3.022, que era nuestra protección, estamos cómodos y también nos sirve un poco como cobertura de nuestras carteras. Y en acciones, pues teníamos 3 compras en 3 acciones españolas, ¿no? Distintos sectores, bueno, empresa semipública que es Indra, relacionadas con temas de defensas y tecnología, empresa, bueno, aerolínea, hoy por ejemplo lleva un 13% de subida, está teniendo un gran comportamiento, ahora lo vamos a ver, que es el caso de IAG, bueno, todavía un sector mucho más cíclico, ¿no? Y mucho más damnificado, ¿no? Por toda esta crisis, ¿no? Que estamos teniendo. Y por otro lado, el sector farma, todo el tema de hemoderivados, que es Grifols, ¿no? Todo el tema de tratamientos de la sangre y, bueno, pues también hará, pues, bastante candente con tratamientos que están haciendo de la sangre para buscar alternativas a bueno, una posible vacuna, pero sí ciertos tratamientos para combatir el virus. Entonces, bueno, repasando, vamos a empezar con IAG. Hoy, bueno, pues subida fortísima. El planteamiento pues era muy claro, ¿no? Estaba absolutamente súper vamos, lo quiero ver en grande, que lo vamos a ver mejor. Vale, aquí. Volvemos otra vez un poco a lo mismo, ¿no? Yo soy un poco pesado con esto,
pero es que a mí la verdad que es de las cosas que un poco más nos gustan y que además yo creo que más fiabilidad tiene, ¿no? Esto ya sabemos que no son 2 y 2 son 4, pero fijaros, ¿no? Aquí a través del RSI marcando desde marzo, desde los famosos mínimos de marzo, ¿no? Aquí para que... Hay que poner un poco todo el contexto, ¿vale? Ya un poco con esto termino, no me quiero enrollar, pero fijaros toda la caída, ¿eh? De 7,5 a 2 y pico, o sea, la caída ha sido espectacular, prácticamente más del 60%, y es que no ha habido recuperación, estamos en 2,40, o sea, los niveles que hicimos más o menos de mínimos no nos hemos recuperado. Entonces, claro, cuando nos subimos del 12 y tal, que nosotros contentos porque habíamos puesto estrategia de trading, pero hay que ver dónde está el precio actualmente todavía, o sea, para ponernos un poco en situación, porque a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Pero bueno, dicho eso, muy interesante, ¿no? Como cuando el precio no paraba de caer y ya el RSI estaba haciendo, además en 3 meses prácticamente, con 2 mínimos crecientes, una clara divergencia alcista, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, con este, sobre todo con este último mínimo creciente, pues se ha, bueno, hay un fuerte rebote. Nosotros entramos un poquito por encima, en los 2 euros y 5 centavos, 5 céntimos de euro. Y bueno, pues desde ahí la verdad que el comportamiento es bastante bueno. Tenemos el objetivo más o menos al nivel del último máximo relevante, 2,77, vamos a ver. Pero bueno, ya con un buen comportamiento, ¿no? De prácticamente un 20% de subida desde el precio de entrada, ¿no? Seguimos teniendo el stop protegido del mínimo anterior y, bueno, por el momento buen comportamiento. Pero vamos, para coger el rebote y ya está, ¿no? Ese es el planteamiento, no es una idea para mantener a largo plazo. No es ninguna, pero bueno, pues en este caso, sectores tan cíclicos, sectores tan dañados, sectores en los que la incertidumbre es tan grande, pues todavía hay que tener mayor cuidado, ¿no? A lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el castigo, pues ya estoy viendo que está siendo mayor, igual que hemos visto en Estados Unidos o en muchos sectores, como ha habido cierta recuperación, incluso ACS, aquí la recuperación no ha sido ninguna, ¿no? O sea, estamos viendo rebotes, ya está. Rebotes prácticamente desde mínimos, vamos, que entendemos que remontarnos toda una década, supongo, ¿no? Bueno, esto en IAG, seguimiento. En Indra, que la semana pasada todavía la teníamos pendiente, también entramos y estamos por encima, entramos a 6,83, está prácticamente en 7, está por encima de nuestro precio de compra, bien, también es parecida. Bueno, voy a poner un poco los precios en orden. Aquí. Sí, aquí igual, ¿no? Aquí veis igual, ¿no? También como, a lo mejor no tan claro como lo marcaba, por ejemplo, IAG, pero también ciertas divergencias alcistas de los indicadores, tanto el MACD como el RSI con el propio precio, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco con estos fuertes niveles y en esta zona de mínimos intentar buscar el rebote. Por el momento, bueno, pues la estrategia sigue, sigue su curso y nada, objetivo, aquí como veis marcado la media de corto plazo, que es la de 50 días, aquí sería nuestro objetivo, si nos llega, nos salimos y recogemos beneficio, ¿no? No queremos tampoco estar más, ¿no? Otra vez, otra acción, al igual que IAG súper castigada, ¿no? Fijaros la fuerte caída COVID-19 y el rebote. Bueno, aquí sí que hubo un cierto rebote desde los 6 hasta de un 20, bueno, cierto, no está mal, de un 25%, cosa que ni IAG prácticamente ni eso, pero luego, pues fijaros, ¿no? Otra vez absolutamente desplomado el valor, ¿no? Bueno, coger el rebote y poco más. Y por último ya comentamos Grifols. Bueno, aquí también, al igual que, bueno, pues también por encima de los activos de riesgo están funcionando bien, ¿no? En ese sentido, los que tenemos compras, igual que evidentemente el GEXEO con el SP, estamos en negativo, bueno, pues en todas esas estrategias de largos, en la mayoría de los activos de riesgo o compañías, bueno, unas mejor o peor, pero también estamos en positivo, ¿no? Entramos también en 20, casi en 29, ahora mismo está prácticamente en 30, en la última semana, pues la verdad que no es que se ha metido en terreno positivo, pero como veis que el precio está un poco consolidando entre los 29 y los 30 euros en Grifols, y stop 27,45, también objetivo, la media de largo plazo aquí de 100 sesiones, como veis, un poquito por encima de los 31, no es tampoco mantenerla en el más allá. Y aquí, bueno, pues también veis gráficamente un poco para que analicemos y también pongamos perspectiva, fijaros, ¿no? Caída COVID, volvemos a lo mismo, desde 30 y pico a, bueno, por debajo en 22, una caída espectacular.
Pero aquí ya, bueno, pues fijaros, ¿no? No es lo mismo unas compañías que otras, unos sectores que otras, esto es importante, ¿no? Fuerte rebote, prácticamente recuperación en V, este máximo prácticamente alcanza los máximos de febrero, que son máximos históricos, ¿no? Si no me equivoco, a ver, en semanal lo voy a ver mejor. Sí, no, y no me equivoco, máximos históricos de Grifols. Movimiento un poco más correctivo, más errático desde, bueno, pues prácticamente mediados de abril, principios, bueno, todo este mes de mayo, y bueno, la idea en esta zona en que también tiene, que parece ser que actuar un poquito de soporte, pues intentar buscar otra vez un rebote, ¿no? Un rebote a la zona de 31, ¿no? Pero bueno, aquí ya veis que el comportamiento no tiene nada que ver, ¿no? O sea, dos valores absolutamente destrozados, ¿no? Técnicamente, en el que no hay prácticamente demanda, y sobre todo oferta y liquidaciones, como IAG, por ejemplo, en el sector como las aerolíneas o Indra, bueno, pues Grifols, que el comportamiento no tiene nada que ver, ¿no? Ya si nos vamos a compañías tecnológicas, a otros sectores, pues ya ni te cuento, ¿no? En ese sentido. De hecho, creo que el Nasdaq, si no recuerdo mal, bueno, no está en positivo ya desde principios de año, ¿no? A pesar de todo, o sea, es un índice que si hubiéramos entrado el 31 de diciembre, el 1 de enero, pues estaríamos en positivo, ¿no? Entonces, bueno, no todo, como digo yo, no todo el mercado está de la misma manera y hay que sacar siempre la lupa y ir sector por sector, compañía por compañía, porque no todos los comportamientos o los movimientos han sido iguales, ¿no? Bueno, ya si vamos un poco a temas de la banca y demás, bueno, qué comentaros, ¿no? Qué deciros, ¿no? Todo es realmente catastrófico, ¿no? Ver el comportamiento que han tenido.